analógica, los componentes utilizados manejan todos los niveles de tensión desde los 0 voltios hasta el nivel máximo de tensión soportado. Por ejemplo, un circuito medidor de temperatura utilizando la placa Arduino y un divisor de tensión formado por un sensor de temperatura y un resistor proporcionan al pin de entrada analógica a su cero una tensión continua en el tiempo, como la que puedes ver en la imagen. Así pues, una tensión analógica es aquella que puede tomar valores continuos en el tiempo, desde los 0 voltios hasta el nivel de tensión de alimentación del circuito. También cuando hablas por un micrófono, la señal de audio enviada al amplificador es analógica, así como la que éste envía al altavoz. En cambio, los componentes utilizados en la electrónica digital solo utilizan dos niveles de tensión eléctrica, uno alto y otro bajo. Por consiguiente, el sistema de numeración que mejor se adapta para trabajar con dos estados es el sistema binario, que solo utiliza dos dígitos, el 0 y el 1, a diferencia del sistema decimal que utilizamos en la electrónica analógica, que como sabes utiliza 10 dígitos, del 0 al 9. En la tabla puedes ver la equivalencia entre ambos sistemas de numeración y más adelante en otro vídeo ya te explicaré el sistema binario junto a otros códigos utilizados en la electrónica digital. Pues bien, todos los aparatos que utilizan la electrónica digital para su funcionamiento, como tu ordenador, tu teléfono móvil, el televisor, la consola de juegos, etc., emplean el sistema binario para realizar todas las funciones que disponen dichos dispositivos. Al dígito binario se le denomina bit. Así pues, el nivel alto de tensión se representa por el bit 1 y el nivel bajo por el bit 0 se habla de lógica positiva, mientras que en el caso contrario se habla de lógica negativa. Las tensiones empleadas para representar un 1 y un 0 se denominan niveles lógicos. En el caso ideal, un circuito digital que tenga una alimentación de 5 voltios, un 1 lógico será conseguido con un nivel de 5 voltios, mientras que un nivel de tensión de 0 voltios representará un 0 lógico. Sin embargo, un circuito digital real alimentado con una tensión determinada VCC, un 1 puede ser cualquier tensión entre un valor mínimo especificado y la tensión VCC. Y por otro lado, un 0 lógico puede ser cualquier tensión comprendida entre 0 voltios y un valor máximo de tensión especificado. El rango de tensiones entre VL máxima y VH mínima presenta un estado lógico indeterminado, es decir, que una tensión dentro de este rango podría ser interpretada tanto como un 1 como como un 0, pero nunca se podría determinar con seguridad. Por lo tanto, los valores de tensión dentro de este intervalo no se utilizan para representar un 1 o un 0. En la imagen puedes ver el rango general de los niveles bajo y alto aceptables para un circuito digital fabricado con diferentes tecnologías como las indicadas, que son conocidas como familias lógicas y de las cuales te hablaré en otra clase con profundidad. Como puedes observar, un 1 lógico será perfectamente entendido la entrada de un circuito digital realizado con tecnología TTL cuando su tensión eléctrica esté comprendida entre 5 voltios y una tensión de entrada mínima de 2 voltios denominada en los datasheets como V/IH mínima. Mientras que un 0 lógico será entendido por la entrada de un circuito digital integrado cuando su tensión esté comprendida entre 0 voltios y una tensión de entrada máxima de 0,8 voltios, representada como V/IL máxima. Los valores de tensión comprendidos entre 0,8 voltios y 2 voltios no son aceptables para un funcionamiento correcto, ya que en este margen de tensiones no permitido el nivel lógico no puede ser asegurado, pudiendo ser interpretado aleatoriamente como un 1 o como un 0. Por lo que a la salida del circuito integrado digital TTL se refiere, como puedes observar, un 1 lógico será perfectamente garantizado a la salida cuando su tensión eléctrica esté comprendida entre 5 voltios y una tensión de salida mínima de 2,4 voltios, representada en los datasheets como VOH mínima. Mientras que en el caso de un 0 lógico será garantizado por la salida cuando su tensión es comprendida entre 0 voltios y una tensión de salida máxima de 0,4 voltios, representada en las hojas características como VOL máxima.
En cuanto a los subíndices, el subíndice I significa input y el subíndice O significa output, o sea, salida y entrada. H significa height, o sea, alto. Y L significa low, o sea, bajo. O sea, por ejemplo, este BO, tensión de salida, el nivel alto, mínimo. Por lo tanto, los valores de tensión comprendidos entre 0,4 y 2,4 voltios en una salida no son aceptables para un funcionamiento correcto, ya que en este margen no permitido el nivel lógico no puede ser garantizado. En el caso de que el circuito digital utilice la tecnología CMOS, los niveles lógicos asignados al 0 y al 1 los puedes ver en la imagen, representados para las diferentes familias lógicas CMOS, alimentadas con 5 voltios. Como puedes ver, los márgenes de tensión para una entrada digital son más amplios que los de una entrada TTL. Y por lo que respecta a los niveles de tensión en una salida CMOS, estos son más próximos a los valores ideales de alimentación de 0 y 5 voltios, que como te explicaré más adelante cuando te hable de los márgenes de ruido, es una gran ventaja. Pero te preguntarás, ¿y esto para qué lo tengo que saber? Te voy a poner un ejemplo. Si tienes una placa Arduino y quieres conectar uno de sus terminales que provienen de un circuito integrado digital a los terminales de un mini ordenador Raspberry Pi, tendrás que saber si son compatibles a nivel de tensiones y corrientes. Por eso debes conocer las tecnologías de ambas y mirar sus características para comprobar si son compatibles. A lo largo del curso aprenderás a entender las diferentes características que proporcionan los fabricantes para que puedas interconectar diferentes circuitos integrados y puedas diseñar tus propios circuitos y hacer modificaciones a los ya existentes. Con el paso del tiempo han ido apareciendo diferentes tecnologías encaminadas a reducir la tensión de alimentación de corriente continua que necesitan para su funcionamiento los circuitos integrados digitales. Así, el tema del margen de ruido tiene que ver con este margen de tensiones indeterminado. Porque una entrada, supongamos, esta es TTL, que recibe una tensión comprendida entre 5 voltios y 2,4 voltios, la interpreta como un 1. Pero resulta que si viene un ruido eléctrico, esos ruidos son tensiones que se pueden sumar o se pueden restar. Entonces, se habla de margen de ruido a la cantidad de tensión de ruido que puede soportar sin que confunda los niveles lógicos. Acá, por ejemplo, si el ruido se mete, está llegando un 1, pero se mete un ruido de tal suerte de que lo haga que sea menor de 0,4 voltios, o de 0,8, entonces esa entrada, en vez de estar leyendo un 1, va a estar leyendo un 0. O al revés. Si tiene que ser un 0, entra un ruido y salta para aquí, y el circuito integrado, el circuito digital que lo está recibiendo, puede confundir. Un 0 es la verdad, pero el ruido lo hace confundir. Por eso esta tensión es importante para el margen de ruido. O sea, qué ruido puede soportar la familia lógica. Por eso es que le estaba diciendo ahí el hombre que la familia esta CMOS, que es la que se impuso a lo largo del tiempo. Para comentarles un pequeño ejemplo, yo cuando era estudiante, allá por los años 80, estaba la batalla tecnológica entre estas dos familias lógicas, TTL y CMOS, cada cual con sus características, virtudes y defectos. En ese momento no se sabía cuál de las dos se iba a imponer. Hoy ya sabemos que la que se impuso es la CMOS. Esta familia lógica prácticamente ya está en desuso. Hay otras familias lógicas, algunas son derivadas de la TTL. TTL significa transistor, transistor, logic, o sea, lógica, transistor, transistor. Y CMOS, estas están hechas con transistores bipolares. En cambio, esta familia, CMOS, significa
MOS complementario. La C esa viene de complementario, porque tiene unos FET que son en realidad MOSFET, o sea, tiene una entrada de muy alta impedancia. Están hechos con transistores unipolares del tipo FET, en particular CMOS, pero tienen también subfamilias específicas para determinadas aplicaciones. Hay más familias lógicas, ¿no? Está la SL, la DTL, pero que no han tenido éxito, digamos, como para imponerse. Actualmente te diría que el 99% son hechas con la familia CMOS. Si por ejemplo en la imagen puedes observar un resumen de las tecnologías de circuitos integrados digitales desde las antiguas series con tecnologías TTL y CMOS alimentadas con tensiones de 5 voltios y que en breve irán desapareciendo hasta las tecnologías más actuales como es el caso de las TTL de baja tensión que funcionan con 3,3 voltios y las tecnologías CMOS de baja tensión alimentadas a 2,5 voltios y a 1,8 voltios. En la imagen te voy a ilustrar. El tema de la tensión de alimentación es importante por el hecho de que vos tenés que en un circuito digital tenés el pasaje de 0 a 1. Es fácil de darse cuenta que el salto de 0 a 1, cuando hay mayor diferencia de tensión, es más lento. Por eso es que la tendencia es a bajar la tensión de alimentación, cosa que el pasaje de 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 0 sea más rápido porque el escalón es más bajo. Pero por supuesto que se disminuye el margen de ruido. Alimentadas a 2,5 voltios y a 1,8 voltios. En la imagen te voy a ilustrar la acción que ocurre cuando en la salida de un circuito integrado digital marcado con el número 1 se encuentra a nivel alto de tensión o de 1 lógico. Pues bien, por dicha salida se suministra una corriente a la entrada del circuito integrado 2. Esta corriente demandada por la entrada del circuito integrado 2 recibe el nombre de I sub IH y debe ser capaz de proporcionarla la corriente de salida IOH del circuito integrado 1. De este modo, la salida del circuito digital 1 actúa como una fuente de tensión para la entrada de la puerta 2, que como ves actúa esencialmente como una resistencia conectada a tierra. En otras palabras, en el estado alto, el circuito de entrada del integrado 2 debe poder disipar una corriente I y H que viene del circuito de salida del integrado 1. Por el contrario, ahora en el circuito de la imagen representa la acción de cuando una salida del circuito digital 1 está a nivel bajo de tensión o cero lógico. Pues bien, por dicha salida del integrado 1 entra una corriente proveniente de la entrada del circuito digital 2. Esto es debido a que el circuito equivalente de una entrada digital cuando está a nivel bajo se representa por una fuente de tensión, mientras que el circuito de salida del circuito digital 1 es una resistencia conectada a masa. En otras palabras, en el estado de nivel bajo, el circuito de salida debe poder consumir y disipar una corriente I y L que viene del circuito de entrada de la puerta 2. En el circuito de la imagen se representa lo que ocurre a una salida que se encuentra a nivel bajo o cero lógico cuando le conectamos varias entradas de diferentes circuitos digitales. En este caso tengo dos entradas conectadas a una salida y como puedes observar, dichas entradas suministran una corriente que especifica el fabricante como I y L, cuyo valor, por ejemplo, para la tecnología ACT es de 1 miliamperio. Así pues, por la salida estará entrando una corriente de 2 miliamperios, suma de las dos corrientes procedentes de las dos entradas digitales. Por lo tanto, deberás comprobar que el valor de la corriente de salida IOL máxima que puede admitir no se supere. En este caso, el valor de IOL para la tecnología ACT es de 24 miliamperios. Por lo tanto, sin problemas, porque claro, ¿qué pasaría si superas este valor IOL máxima?
Pues que la tensión de salida VOL será mayor que el valor máximo de 0,4 voltios. Es decir, entrará dentro de esa zona de incertidumbre que ya te comenté. Y por lo tanto se aumenta el riesgo de que ya no sea interpretado el nivel de tensión como un nivel bajo o cero lógico en dicha entrada y por tanto se produzca un error. Comprender los niveles de tensión y corriente que puede manejar un determinado circuito integrado digital es muy importante que lo tengas aprendido, ya que algunas veces te puede surgir la pregunta, por ejemplo, si dispongo de un circuito integrado como es el microcontrolador Atmega 328P, ¿puedo conectarle a una de sus salidas un relé? Bueno, pues lo que tendrías que hacer sería mirar cuál es la máxima intensidad que este microcontrolador puede manejar en sus salidas. Si miras en la hoja de datos o datasheet del microcontrolador Atmega 328P, puedes ver la gráfica que te muestro en la imagen, donde se representa la tensión de salida a nivel lógico bajo VOL para diferentes valores de la corriente de salida IOL y diferentes temperaturas. Observa que cuanto mayor sea la corriente IOL que entra por el pin digital de salida, mayor es el nivel de tensión VOL. El valor máximo de dicha corriente es de 20 mA. En caso de superar dicho valor, además de elevar el valor de la tensión y correr el peligro de no ser asegurado un 1 lógico, se puede quemar dicha salida. En el caso de que la salida se encuentre a nivel lógico alto, VOH, puedes observar que cuanto mayor sea la corriente IOH que suministra por el pin de salida digital, menor será el nivel de tensión VOH. Fíjate que a mayor intensidad de corriente, mayor es la caída de tensión en la resistencia interna de la salida del circuito integrado y por lo tanto disminuirá el valor de la tensión de salida. Como puedes ver, el valor mayor de dicha corriente también es de 20 mA y en caso de superar dicho valor, además de caer el valor de tensión VOH por debajo de su valor mínimo y correr el peligro de ser interpretado como un cero lógico, se puede quemar dicha salida. Luego lo que tienes que mirar es que el relé que conectes a la salida necesite una corriente menor de 20 mA para que sea compatible. En este caso dispongo de un relé de 5 voltios de corriente continua cuyas características puedes ver en la imagen. Y como puedes observar, la corriente de salida que necesita para su disparo o activación es de 70 mA. Por consiguiente, no podrá ser conectado directamente al pin digital de salida del microcontrolador Atmega y será necesario un transistor, por ejemplo bipolar, para amplificar, o sea, para aumentar el valor de dicha corriente. Si quieres saber cómo elegirlo, voy a utilizar el circuito que ves en la imagen, donde el transistor es un BC548A y tiene las características mostradas en la tabla adjunta. Como debes saber, el transistor en estos casos va a trabajar en corte y saturación. Como la intensidad que necesita el relé es de 70 mA, la intensidad necesaria por la base del transistor, sabiendo que tiene una HFE de 120, será de 0,58 mA. Así pues, mediante el resistor RB fijas dicha intensidad por la base. Como la tensión base emisor en saturación es de 0,7 voltios, resulta un valor teórico de RB de 7414 ohmios. Por lo tanto, elegiré un valor menor de resistencia para que circule más corriente por la base y de esta forma asegure el transistor en saturación. Por ejemplo, un valor de 3K3, resultando una corriente por la base que debe suministrar el pin digital del Arduino de 1,3 mA. Si consideramos el fabricante de circuitos integrados Texas Instruments, puedes ver en la gráfica de la imagen las 3 tecnologías más utilizadas en la actualidad, como son la bipolar, CMOS y BigCMOS, que combina transistores bipolares y MOS, y las diferentes etapas en el ciclo de vida, como es su introducción en el mercado, crecimiento, madurez, decadencia y obsolescencia, en el que se encuentran las diferentes tecnologías de fabricación de circuitos integrados.
Como ves, la mayoría de los circuitos integrados fabricados con tecnología bipolar ya se encuentran en decadencia, marcadas con un triángulo. Hay poca inversión y no se fabrican nuevos diseños. Al contrario, ocurre con los circuitos integrados con tecnología CMOS, marcados con un rombo, los cuales están en la fase de introducción, crecimiento y madurez, así como las pocas familias con tecnología Big CMOS de este fabricante. Además, te explicaré con más detalle las características de este tipo de tecnología, como es el consumo de energía, tensiones de alimentación, velocidad de funcionamiento, tensiones y corrientes, etc., y cómo poder combinar en un mismo circuito diferentes tecnologías para que sean compatibles tanto sus niveles de tensión lógicos como de corrientes. En la gráfica siguiente puedes ver la evolución de la tensión de alimentación de los circuitos integrados digitales desde los 5 voltios desde hace unos años hasta los 0,8 voltios con los que algunos circuitos digitales funcionan hoy en día. El objetivo que se quiere conseguir al trabajar con tensiones de alimentación menores es disminuir su consumo de potencia para así poder reducir el tamaño de los circuitos integrados. Efectivamente, como puedes ver en la imagen, el tamaño de los circuitos integrados está siendo cada vez menor. Sin embargo, al reducir el tamaño, se tiene que reducir el consumo de energía y esto se consigue, como te acabo de decir, reduciendo la tensión de alimentación de dichos circuitos integrados. El problema que aparece es que al disminuir la tensión de alimentación, tiene que disminuir la velocidad a la que puede operar el circuito integrado, lo que los hace más lentos. Así es, como puedes ver en la gráfica, para una misma familia, al disminuir la tensión de alimentación, se aumenta el tiempo de propagación. Pero, ¿qué es el tiempo de propagación? Pues sencillamente es el tiempo que emplea el circuito digital para que ante una variación de las señales en su entrada, su salida cambie. Por consiguiente, para que funcione correctamente el circuito integrado digital, al aumentar el tiempo de propagación, este tiene que operar a menor velocidad. Si te das cuenta, es lo mismo que ocurre en un coche. A mayor velocidad, mayor consumo energético. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres ayudarme para que siga haciendo vídeos así, dale por favor al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos tutoriales, debes suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Está lindo, ¿no? No lo había visto yo el video. Pero acá está toda la lista de reproducción de ese tema. Yo lo que les estaba mostrando, acá está toda la lista. Seguramente no va a haber tiempo para ver todo esto, como lo explica el hombre, que lo explica bastante bien. Bueno, ahí está el canal para que lo visiten. En particular les estaba mostrando lo que estoy armando. Tiene muchos videos de fuentes conmutadas. No me acuerdo si lo he visto yo a la presentación de él, de cómo funciona una fuente conmutada. El que sí lo he visto y me gusta es el de Manso, que es un canal muy interesante, tiene también. Es español, también el hombre. Y lo vamos a ver. En Centrogar aprovecha el Cyber Monday del 1 al 3 de noviembre. Las mejores herramientas gama en hasta 9 cuotas sin interés. Esto sería, para terminar, la temática esta de los reguladores. Buenas, me habéis pedido lo de las fuentes de alimentación conmutadas porque a alguien abrió un esquema de una fuente de alimentación conmutada, le dio un paro cardíaco y se murió. Es verdad, son complicadas. Y
yo os voy a hacer un mapa para que no os perdáis dentro de un mapa, dentro de un esquema de una fuente de alimentación conmutada, ¿vale? Sobre todo, saber cómo demonios funciona, ¿vale? Para saber repararla y saber entenderla y por el beneficio del conocimiento y el placer. En fin. Fuente de alimentación conmutada o switching mode, power supply. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las fuentes de alimentación conmutadas y con las otras estamos tan ricamente? Bueno, pues porque son las que había antes, todas en lineales, pero empiezan a dar vueltas, a ver cómo hacerlo más barato. Porque son caras. Sobre todo cuanto más amperios entregan, más caras. ¿Por qué? Por el transformador. El transformador es lo más grande, lo más duro, lo más robusto, lo más caro, porque es de hierro, ahí, y cobre, y hay que bobinarlo, y es un Cristo bendito hacerlo. Entonces, dijeron, ¿cómo podemos quitarnos el transformador del medio? Para que sea más barata. No se puede, el transformador tiene que estar. Vale, pero hubo alguien, con mucho ingenio, que dijo, no es por quitar, pero se puede hacer más pequeño. ¿Cómo? Pues porque si lo haces a alta frecuencia, es decir, tú sabes que la red te viene a tus 50 Hz, 60, y necesitas un transformador así de grande, pero si la red, en vez de venir a 50 o 60 Hz, viniera a 50.000, él daría la misma potencia a un transformador así. Vale, es decir, que un transformador, si lo pones a alta frecuencia, puede ser mucho más pequeño. Vale, y esa es la clave, y eso es por lo que nacen las fuentes de alimentación conmutadas, en todo un esfuerzo de ingenio de hacerlo, el elemento más caro, que es el transformador, hacerlo lo más pequeño. Es decir, lo que hacemos ahora en la fuente de alimentación conmutada va a ser, cogemos la alterna, la ponemos en continua, la pasamos a alterna de alta frecuencia, ahí es donde ponemos el transformador, y luego ya rectificamos y filtramos como siempre. Vale, parece pasarlo a alterna, pasamos de continua a alterna y de alterna a continua. Perdón, pasamos de alterna a continua, de continua a alterna y de alterna a continua otra vez. What the fuck is this? Pues sí, eso vamos a hacer. ¿Qué les pasa a la fuente de alimentación? Pues es que se nos van a salir más pequeñas, entonces, joder, los cargadores de los móviles ya se hacen así de pequeñitos, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer fuentes de alimentación para la misma potencia mucho más pequeñas, por tanto más baratas, porque el transformador es más pequeño. ¿Hacen menos ruido? Hacen ruido, pero en frecuencias por encima del audible, que a nosotros nos da igual, los vampiros que se aguanten. Y son más eficientes, ¿de acuerdo? Son más eficientes. ¿Por qué? Porque solo entregan la potencia que se está requiriendo en ese momento, por lo cual gastan menos en calor, gastan menos potencia, gastas menos dinerillo cuando son más eficientes. Malo, que son más complejas, a la hora de reparar y todo eso son más complicadas, tienen más componentes. Por supuesto, las buenas tienen un montón de componentes, las malas tienen menos. Y tienen el malo, que es que vas a empezar a trabajar con picos de tensión y eso se te mete en la red. Entonces, de repente tiene un problema con los picos de corriente y tensión que se te van a meter en tu aparato, en la red, los pues, ¿vale? Vamos allá con el mapa. Voilà, el mapa. El mapa. Es muy parecida a la otra, pero tiene esto nuevo. Y que el transformador no está al principio, sino que está al fin, en medio, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que hace. Lo primero es que tú tienes aquí tus 220, ya sabéis, 230, en las Américas 127, lo que sea, y lo primero que tienes es el rectificador. Ya sabéis lo que hace el rectificador lo que hace es convertir las negativas en positivas, todas, ¿vale? Y luego teníamos, eso era el rectificador, si queréis os veis el vídeo, los rectificadores son iguales que en todas partes. Luego venía el filtro, que es igual también que el de la fuente lineal, normal, que lo que conseguías era hacer que esos se quedaran así con un rizadito, ¿vale? La única diferencia con la fuente lineal es que no he puesto el transformador, con lo cual si aquí tengo 230, que es que 230 son 325 de pico, menos un par de voltios que aquí tienes 320, que pierdes en un par de voltios que pierdes en el rectificador. Es decir, el rizado lo tienes a más de 300 voltios, o sea que tienes corriente continua, pero a más de 300 voltios, ¿de acuerdo? Es decir, por ahora hasta aquí es igual que la lineal, pero no la he transformado, no la he hecho más pequeña. Tengo una fuente continua tochísima. Cuidado con el condensador porque se queda cargado con mucha chicha, ¿de acuerdo? Te puede dar calambre. Aunque estés enchufado, descargarlo siempre con una bombillita o una resistencia. Aunque estés enchufado, ese condensador mantiene mucha energía, es peligroso. Bien. Después viene el corazón de la bestia, aquí el cerebro. Gobernado, el cerebro gobierna a esto. ¿Esto qué es? Un interruptor. Un interruptor que hace tita, 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 se abre y se cierra. Por eso se llama switching o conmutada, algo que conmuta, ¿de acuerdo? Se le llama chopper, porque chopea, se le llama transformer, inverter,
Bueno, esto se va a empezar a abrir y cerrar como un loco. Es un transistor, normalmente un MOSFET, porque los MOSFET son más rápidos que los PNPs, pero vamos, es un transistor, ¿de acuerdo? Esto es un transistor, llega aquí la chicha y abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, ¿vale? Es decir, aquí voy a tener una cosa así, 320 cuando está cerrado, cuando está abierto, nada, cuando vuelvo a cerrarlo, otro 320. Cuando está abierto, está así, voy a tener señal pulsante. 320 nada, 300, esto es una barbaridad electrónica, porque aquí esto crea unos picos, bueno. Y ahora tengo el trafo, ahora sí, ahora, ya que esto va a ser de alta frecuencia, estamos hablando de 20 kHz, 100 kHz, o sea, aquí estamos a alta frecuencia. High frequency. ¿Vale? Entonces, ahora como esto es de alta frecuencia, estos voltios, a lo largo del tiempo, son de alta frecuencia, el transformador puede ser mucho más pequeño y más barato. ¿De acuerdo? Y ahora sí, esta tensión de 300 y pico ya la transformo. ¿Vale? Es decir, la transformo a una cosita más chiquita. Pulsante, pero más chiquita. ¿Vale? Y ya solamente me queda otra vez filtrar. Porque yo quiero, aquí estoy en la alterna. Esto es alterna, lo mires por donde lo mires. Una alterna fea, pero es alterna. Y aquí tengo que pasar otra vez a continua. Porque aquí ya tengo la carga. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo hago? Con un condensador y una bobina, generalmente. Depende, de filtros más complejos, más sencillos. Lo más sencillo, una bobina condensador. Hay quien pone un diodo también, rectifica un poco. Bueno, lo importante de esto es que aquí lo que vas a hacer es... Ahora te explico cómo conviertes esto a continua alterna. Pero el cerebro, y ahí tienes la carga, tu load. El cerebro de la bestia es un lazo de realimentación. Es decir, tú coges la salida, alguien la piensa, hay un chip que piensa algo y es el que maneja que ese interruptor se abre y se cierra más veces por segundo, ¿vale? Y aquí viene la clave del asunto. Si yo tengo una resistencia muy pequeña, aquí, si esta resistencia es muy chiquitita, ¿qué va a pasar con la corriente? Pues que la corriente que demanda la carga, lo que tengas enchufado aquí, tu tele, tu móvil, lo que sea, lo que demanda es mucha corriente, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer para que no caiga la tensión, él tiene pensado dar 5 voltios, si de repente está pidiendo mucho, él dice, vamos a ver, si la resistencia es baja, la corriente es alta, yo necesito esto. Es decir, que esto chopee, o cierra y abra, o... casi todo el tiempo esté dando energía, casi todo el tiempo esté, digamos, cerrado, porque va a entregar mucha energía. Pero, si la resistencia es grande, si esta resistencia de repente es grande, porque lo que tienes que alimentar pues no requiere de mucha corriente, es decir, tiene una resistencia de Thevenin grande, pues si la resistencia es grande, entonces requerirá menos energía, que le entregue menos corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues con la misma frecuencia, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer, si la resistencia es grande, la corriente que tiene que entregar es poca, entonces lo que hace es esto. Es decir, la mayoría del tiempo está desenchufado. Da corriente, pero la mayoría del tiempo no. Da poca corriente, la mayoría del tiempo no. Al revés que estaba dando corriente todo el rato, es decir, el interruptor está cerrado casi todo el rato, por un momento descansa. O vuelve a dejar pasar corriente y luego descansa. Vuelve a pasar a dejar corriente y luego descansa. Trabaja, descansa, trabaja, descansa, trabaja, descansa. Total, está trabajando casi todo el día. Realiza mucho trabajo. Mientras que si la resistencia es pequeña, grande, que entonces tiene que tener poca corriente, entonces curras un poquito, dejas de currar. Curras un poquito, dejas de currar. O sea, un político. Es un político, estos somos nosotros. Entonces curran muy poquito y luego casi todo el día no hacen nada. Curran un poquito, ¿por qué? Porque lo que está demandando es poco trabajo, poca energía. Porque la carga es muy grande y necesita poca corriente. O sea, si hay mucho trabajo que hacer, curras muchas horas al día. Si hay poco trabajo que hacer, curras pocas horas al día. De hecho, se llama ciclo de trabajo. Esto se llama ciclo de trabajo. Si el 90% del tiempo ciclo de trabajo es el 90%. Si el 90% del tiempo estás currando y el 10% no, pues eso se llama un ciclo de trabajo 90%. Si la mitad del día trabajas y la mitad del día no, pues un ciclo de trabajo al 50%. Y esto, por ejemplo, a lo mejor es un ciclo de trabajo del 10%, por ejemplo. Que el 10% del tiempo estás trabajando y el 90% del tiempo no. Fíjate. Este 14 de noviembre, elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Argentina Presidencia. Aprovechá las mejores ofertas en aire acondicionado en el Cyber Monday de Frávega. Ponete por los aires. Que la frecuencia es la misma, ¿vale? O sea, no ha cambiado la frecuencia. Si esto está, yo que sé, a 50 kHz, este también está a 50 kHz. No ha cambiado la frecuencia, no trabaja con la frecuencia.
trabaja con el ciclo de trabajo, es decir, curro mucho, curro poco, pero las veces que los flancos de subida, digamos, son los mismos aquí que aquí, ¿vale? Por eso ese aparato suelta clave, porque el transformador este, si lo haces a alta frecuencia y además a una frecuencia concreta que siempre trabaja a 50 kHz o 100 o los que sean, lo puedes hacer sintonizado, que se dice, o sea, puedes diseñar para que trabaje esa frecuencia y tenga las mínimas pérdidas posibles y esté guay a esa frecuencia, ¿vale? De hecho, por eso son, cuando se fastidian, es un poco difícil cambiarlo, ya sabes que son robustos, no suelen romper, pero si se rompe este, ojo que cada fuente de alimentación no vale poner un transformador cualquiera. A ver, puedes ponerlo, pero va a tener más pérdidas, va a funcionar peor. ¿Vale? Esto está muy diseñado para cada fuente, tiene el suyo, en general, no hay uno... Igual que el chip este de control está bastante extendido, hay varios tipos y se usan muchas fuentes el mismo. Este trabajo ya hay diferente, ¿vale? Bien, entonces, solamente me queda contaros. Entonces, vale, profe, tengo esto, pero ¿cómo lo paso? ¿Continua? No, coño, con un condensador y una bobina, con lo que tú quieras hacer el filtro, ¿vale? Ya sabéis que filtros, básicamente es eso. Es decir, para que os hagáis una idea, aquí el condensador se cargaría todo este tiempo y no le da tiempo casi de descargarse. Se carga, no le da tiempo casi de descargarse. Fijaros aquí que alto, imagínate que da siempre 5 voltios y la cantidad de corriente que da aquí es mucha, ¿vale? Porque el condensador tiene muy poco tiempo de descanso, ¿no? El condensador y la bobina se cargan y no tienen tiempo de descargarse, se cargan, no tienen tiempo de descargarse, porque el 10% del tiempo está descansando, entonces no. Mientras que aquí se carga, pero sí que tiene tiempo de descargarse. Se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Qué feo lo estoy pintando, ¿vale? Quiero decirte que aquí la cantidad de corriente que entregas es menor. Tú dices, profe, esto va a tener mogollón de rizado. Bueno, esto me lo compráis, ¿no? Es decir, si te requiere una resistencia pequeña en la carga, requiere mucha corriente. Entonces, con este bicho le hace que chopee muy rápido. Yo digo algo chopear, porque chopear es por como dicen los ingleses. Conmutar muy rápido. O sea, conmutar casi todo el tiempo esté funcionando y entonces entrega mucha corriente. Si está trabajando muy poquitos ratos, pues entrega menos corriente. ¿Entendéis? Y esto hace que sea más eficiente, ¿vale? Y me podéis decir, profe, esto lleva mogollón de rizado. Porque os estáis acordando de cuando yo os explicaba lo del condensador que se carga y se descarga en las fuentes lineales que dan 50 Hz, pero es que aquí estamos hablando de 100 kHz, ¿de acuerdo? O sea, esto lo he dibujado en esta escala, o sea, esto pasa 50.000 veces en un segundo, ¿vale? Entonces, efectivamente, sale con muy poquito rizado, no necesitas ni regulador, ¿vale? Este es el mapa, fundamental. Os vais a encontrar aquí también aquí os encontraréis a la entrada, suele haber un filtro. ¿Por qué? Porque estas computaciones electrónicas son mortales, porque generan picos de tensión, un pico de tensión para acá, y se te cuela para la carga o para casa, ¿vale? Entonces, es importante trabajar a las fuentes buenas, tienen aquí un buen filtro. Las fuentes malas puede que ni lo tengan. O sea, tus picos te pueden meter en la red y afectar a los otros aparatos que tienes encendidos, ¿de acuerdo? Y de repente ves que se te abre la puerta al garaje por encender esta fuente, si es mala. Porque un pico se ha metido para allá, ha reiniciado un aparato, el receptor, y se te abre la puerta al garaje. O cualquier cosa, ¿vale? O se te apaga un ordenador. Las fuentes malas no lo tienen. Las buenas tienen aquí un buen filtro que se ve, que es grande casi como el trafo. O sea, quiero decir que es una cosa importante. ¿Vale? Aquí suele haber un filtro, su fusible, también lo podemos poner, fuse. Pero vamos, repito. ¿Vale? Aquí suena un octocoplo también. Por una movida más complicada de entender, porque hay un transformador aquí que independiza las dos cosas. Aquí hay una masa y aquí hay otra masa. Y si veis las placas, veréis que tienen como decir esto. Pues que tienen de repente aquí algo, ¿vale? Algo así que dices, coño, no hay pistas que pasen de acá para allá ni de allá para acá. No, solamente hay un octocoplo aquí. Es decir, todo esto es un circuito, digamos, primario le llaman, y esto es secundario porque está en el secundario del transformador, ¿vale? Y todos estos tienen una masa y todos estos tienen otra masa. Y se ve muy bien en la placa. Dices, oh, esta es la parte de allí y esta es la parte de acá, ¿vale? Entonces, porque la información de uno a otro tiene que pasar, normalmente se hace con un octocoplo. Ahí se ve lo que está diciendo él.
no hay pistas del primario que pasen al secundario, ni del secundario que vuelvan al primario. Pero los dos circuitos, tanto primario como secundario, tienen que estar conectados de alguna manera. ¿Cómo se los conecta? Ahí le explico. ¿Vale? Que yo creo que hemos hablado de octacoplos y si no hacemos un vídeo de octacoplos, es decir, le pasa la información por luz. Digamos que, ¿cómo podemos explicar esto? Es como si esto es el puerto y este es el barco. ¿De acuerdo? El barco tiene una masa, o sea, un suelo que se mueve, y el puerto no. ¿De acuerdo? Y no puedes echar de aquí para allá puentes de hormigón, ¿vale? Porque entonces se te rompen. ¿Vale? O se te rompe el barco, o se te rompe el puerto o el puente. Entonces, esto tiene un suelo flotante, digamos, esto tiene un suelo, digamos, fijo, ¿vale? Entonces no puedes, tienes que tener mucho cuidado a la hora de comunicar un suelo con otro. Aquí es por aire y aquí es por luz, ¿vale? En el transformador, el acople es electromagnético, pero el primario y el secundario están separados galvánicamente. Entonces lo que hay que hacer aquí es tomar una muestra de la salida. Hay una realimentación. Esto es un circuito de control. Para los que están cursando control, este es otro ejemplo más de aplicación de los sistemas de control. Entonces lo que se está queriendo es regular la tensión. Entonces hay que medirla y realimentarla aquí a la entrada. Pero resulta que hay masas distintas en el secundario y en el primario. Entonces, para pasar la información del secundario al primario se usa un optoacoplador. El optoacoplador son circuitos que se acoplan, tiene un primario y un secundario que están acoplados, pero por luz. No hay un acoplamiento galvánico. Entonces, se toma la medición esa y se la pasa para acá a través de un optoacoplador. El primario del optoacoplador tiene que ir en el secundario de la fuente y el secundario del optoacoplador va en el primario de la fuente. ¿Profesor? Sí. Esto se llama... Sí, profesor. Sí. Sí, hay algo que me confunde ahí porque él habla de la corriente esa que es continua pulsante, él le llama alterna. Pero en realidad nunca pasa al valor de negativo. O sea, no es alterno. Hay otra cosa que él no está diciendo, es que acá va un diodo. Acá va un diodo que hace una rectificación, digamos, nada más que tiene que ser un diodo rápido, porque esto trabaja a frecuencias altas. La tensión que aparece aquí, él la dibuja acá con una amplitud. En el primario la amplitud es más alta, porque aquí vos ves cuando este cierra, está conectando los 230 voltios que se obtienen de haber rectificado y filtrado la tensión de la red. Entonces las tensiones que aparecen aquí son del tipo así como esta, ¿ven? A rigor de verdad, aquí en la gráfica de él no hay tensión, no hay una tensión alterna. En las fuentes reales no tiene un solo transistor que hace el chopeado, tiene dos. Y uno chopea para positivo y el otro chopea para negativo. Y el transformador tiene un punto medio. Entonces ahí sí tenés una alterna. Por eso es que ahí sí necesitas un diodo. ¿Me explico lo que digo o no? ¿Profe? Sí. Claro, lo que pasa es que aquí no está considerando, aquí está considerando que esta llave conmuta entre masa y la tensión positiva de obtener en el rectificador y filtro. Pero en las fuentes de PC, por ejemplo, que son de más potencia, tiene dos transistores que son del tipo MOSFET. Uno conmuta la positiva y otro conmuta la negativa respecto de un punto medio. Entonces ahí sí a la salida tenés una alterna, realmente alterna, porque estás conmutando entre un valor positivo y un valor negativo.
¿Me explico? Inclusive el puente tiene una salida positiva y una salida negativa. Entra la alterna aquí, en este punto y en este punto, y vos tenés positivo aquí de 310 voltios y aquí tenés menos 310 voltios. O sea, tenés una tensión positiva y negativa, y tenés dos transistores que conmutan inteligentemente, porque este integradito es el que maneja el chopeado de eso, el conmutado, el switching de esos transistores. Por eso es que acá realmente se induce una tensión alterna con semiciclos positivos. Acá considera únicamente que está conmutando la tensión positiva. Por eso es que ¿Profe? aquí, sí. ¿A qué frecuencia está trabajando la conmutación? Y mira, todas son mayores de 20 kHz, porque 20 kHz es el límite para el ser humano. Más de 20 kHz nosotros no escuchamos. La idea es que no se escuchen esas frecuencias. Si fuera una conmutación de una frecuencia menor, nosotros la escucharíamos. Pero mayor de 20 kHz. Profe, esa tensión inducida en el transformador a 20 kHz Sí, es inversamente proporcional al tiempo. Al ser una frecuencia elevada, tendría que haber una elevación de tensión muy alta, como los flyback. y eso depende de la cantidad de vueltas que tenga, la relación de vueltas que tenga primario y secundario del transformador. Acá en este caso son transformadores reductores, porque la tensión que hay en el primario es más alta que la que vos querés en el secundario. Vos fijate que en el caso de las fuentes de PC, vos tenés más 310 voltios aquí y menos 310 voltios aquí. Entre las dos hay 600 voltios. Y aquí, después del puente rectificador, hay dos capacitores. Uno que filtra la tensión positiva y otro que filtra la tensión negativa. Entonces, en borne de este capacitor tenés 600 voltios, pero vos aquí a la salida de una fuente de PC necesitas 5 voltios. Las fuentes de PC entregan 5 voltios, más 12 voltios y menos 12 voltios. Entonces, sí o sí este tiene que ser reductor. Otra cosa que no menciona él, pero los transformadores que van en las fuentes conmutadas son transformadores especiales. No pueden ser transformadores con núcleo de hierro, porque el hierro tiene el gran problema de que a frecuencias altas el hierro satura y ya deja de cumplir su función de transformador. El núcleo de hierro se usa únicamente cuando es frecuencia baja. No me acuerdo si son 100 Hz la máxima frecuencia que pueden trabajar bien los transformadores con núcleo de hierro. Estos transformadores son hechos con un material especial que se llama ferrita. Es hierro en polvo, no sé bien cómo es el proceso de fabricación. Ferrita o ferrite le llaman. Y esos núcleos funcionan a frecuencias altas. A igual potencia, un transformador con núcleo de ferrite es mucho más chico. Sí, señor. Sí, ahí en materiales nos enseñaron, es como un polvillo de hierro comprimido, mucha presión. Claro. Modulación por anchura de pulsos, pulse width modulation, pulse width modulation. Pero vamos, es esto, no tiene más misterio. Luego, evidentemente, hay muchos tipos de fuentes de alimentación conmutadas con muchos tipos de subtipos, formas de hacer el back, el no sé qué. Es un mundo, este es el mapa, ¿vale? Para reparar con este mapa puede que tengas, para reparar lo más elemental puede que tengas suficiente. Y si no, métete. Pero vamos, las fases son las mismas que en el otro, descolocadas, y un pequeño chip que controla el switching, la conmutación, ¿vale? Que es lo que más se va. Hay que tener cuidado con esto, a lo mejor con el filtro de entrada, ¿vale? Bueno, espero que os ayude este mapa para meterle el diente si queréis profundizar más. Y si no, por lo menos ya sabéis de qué va la fuente conmutada, por qué son tan pequeñas, por qué tienen esos picos, ¿vale? Porque las malas se rompen de vez en cuando sin que tú hayas hecho nada, por esos picos, ¿vale? Bueno, fuerza de no.
140. Bueno, eso es después hay otros videos que he subido porque también están buenos. Y después viene el tema de cadenas. Veamos este primer video. Después les voy a poner más. Son muchos videos que están dedicados a esto. Es mucho más de lo que nosotros pretendemos en la materia. Pero lo pongo por si alguno está interesado. Tengo ahí unos cuantos videos. Vamos subiendo hasta aquí. Mira la cantidad que son. Ahí les enseño a reparar. Ah, no, si no me quedan muchos. Me quedan 2, 3, 4, 5 videos más. Pero bueno, veamos la primera versión de cadenas. Más formas de cobrar. Rápido y fácil. Cobra con Mercado Pago y hace crecer tu negocio. En esta clase te explicaré los diferentes bloques de que consta una fuente de alimentación conmutada y la función que cumple cada uno de ellos. En próximas clases iré analizando los diferentes circuitos que conforman dichos bloques, empezando por las más sencillas y terminando por las más complejas. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. Esta clase es la primera de una serie dedicadas a las fuentes de alimentación conmutadas, ampliamente utilizadas en los equipos que nos rodean, como son ordenadores, televisores, impresoras, cargadores para teléfonos móviles, etc. Conocer su funcionamiento no solo te servirá para poder repararlas, sino además para entender cómo funcionan otros dispositivos como son variadores de frecuencia que regulan la velocidad de los motores, máquinas de soldaduras o los sistemas de alimentación ininterrumpida conocidos como SAI. Como ya debes saber, una fuente de alimentación es la encargada de convertir la tensión eléctrica alterna que está disponible en la toma de corriente en una tensión de corriente continua constante del valor adecuado que necesite un determinado equipo electrónico. Hace unos cuantos años, los equipos electrónicos incorporaban las llamadas fuentes de tensión lineales, pero en su lugar han sido sustituidas por las fuentes de tensión conmutadas. ¿Pero por qué? Básicamente por tres razones: peso, tamaño y eficiencia. Si recuerdas, en una fuente de alimentación lineal se reduce la tensión mediante un transformador y seguidamente se rectifican con diodos. Luego, para que la tensión sea más estable, se filtra con condensadores electrolíticos y, en la mayoría de los casos, se añade un regulador de tensión para mantener el voltaje de salida constante con independencia de la corriente suministrada por dicha fuente. Pues bien, este tipo de fuentes tiene una gran pérdida de energía. Una parte se pierde en el transformador y otra en el regulador de tensión, ya que los transistores que lo constituyen trabajan en zona activa. Además, para conseguir corrientes de salida altas, el transformador debe estar bobinado con hilo de cobre muy grueso, ya que este se encuentra trabajando a la frecuencia de la red, o sea, 50 o 60 Hz dependiendo del país, lo que hace que sea grande, pesado y caro. Recuerda que la impedancia de una bobina es proporcional a la frecuencia y al coeficiente de autoinducción. Por lo tanto, al trabajar con frecuencias bajas, el coeficiente de autoinducción debe ser alto y para conseguirlo es necesario núcleos de hierro, que son pesados, y además construir un bobinado con un número de vueltas elevado. En cambio, con una fuente de alimentación conmutada se consiguen unas pérdidas de potencia bajas, consiguiendo una buena eficiencia, así como un reducido peso y volumen. Aquí tenemos dos alimentadores, los adaptadores, uno antiguo que es este, ¿vale? Este es el adaptador y este lleva en su interior, como puedes observar, una fuente de alimentación, pero es lineal. Se observa aquí el transformador con núcleo de hierro, el rectificador compuesto por 4 diodos, aquí se ve, y un condensador. En este caso no lleva regulador de tensión. Lo más probable es que el regulador de tensión lo haya incorporado en el teléfono móvil, en el celular, ¿vale? O en el aparato que se vaya a alimentar. Esta es una fuente de alimentación
no estabilizada, no regulada, de 400 miliamperios y 13,5 voltios. ¿Sí? Ya digo, es antiguo y tiene un peso considerable. Pero si nos fijamos ahora en un cargador, en un alimentador con salida de 5,2 voltios y 400 miliamperios, en este caso el circuito es súper pequeño y ligero. Y aquí puedes observar la tensión de entrada. Tendríamos por aquí condensador, ¿sí? Por la parte de abajo lleva su rectificador, y como ves la diferencia es considerable y en peso también, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Cómo lo han logrado? En primer lugar, el transformador se ha colocado en el centro de la fuente y va a trabajar con tensiones de alta frecuencia, superiores a los 20.000 hercios, o sea, 20 kilohercios, y con la forma de onda cuadrada, lo que permite reducir su tamaño y peso. Estas tensiones con forma de onda cuadrada han sido conseguidas mediante transistores que trabajan en conmutación, disminuyendo así la potencia a disipar, ya que si está saturado, un transistor consume muy poca potencia, y si está al corte, lo mismo. Solo consume potencia cuando cambia de corte a saturación o de saturación a corte. De esta forma se consigue una buena eficiencia mucho mayor que las fuentes lineales. En cambio, estas fuentes conmutadas tienen como inconveniente que son mucho más difíciles de diseñar y producen interferencias electromagnéticas. Los bloques o secciones de que constan las fuentes conmutadas son los mostrados en la imagen, si bien las fuentes más sencillas carecen de algunos de ellos. En primer lugar, te vas a encontrar con el bloque de protección encargado de evitar que una avería en la propia fuente o en el circuito que alimenta provoque daños a la red eléctrica y por lo tanto a otros equipos conectados a ella. También se encargará de absorber las sobretensiones que se van a producir de una manera permanente o durante un tiempo muy corto, que causarían una avería en el resto de los componentes de la propia fuente de alimentación. El siguiente bloque es el filtro EMC. EMC son las siglas de compatibilidad electromagnética. La legislación industrial obliga a que todos los equipos electrónicos sean inmunes a los problemas electromagnéticos de la red eléctrica y a su vez no emita interferencias a través de esta. Es decir, que el equipo quede aislado del resto en lo que se refiere al ruido electromagnético. Cuando te muestre el interior de este bloque, compuesto normalmente por bobinas y condensadores, te explicaré qué es un ruido electromagnético y cómo hace su trabajo este bloque. Bien, pues nada, vamos a analizar esta fuente que tengo en mis manos. Por aquí introduciríamos la tensión alterna monofásica, línea, neutro y tierra, y luego tendríamos 4 terminales de salida, 2 de común y 2 terminales positivos, o sea que tendríamos 2 salidas. Además tenemos la posibilidad de ajustar mediante una resistencia ajustable la tensión de salida, el valor nominal de la tensión de salida. Bien, vamos a ver el interior. Aquí, como puedes ver, la primera etapa que estamos hablando es la de protección y filtro EMC, compuesta por esta sección. Ahí tendréis básicamente esta primera etapa de protección y filtro EMC. Bien, o sea que la tensión que me llega de la red eléctrica es una tensión senoidal, pero no es una tensión senoidal así de limpia, es una tensión senoidal que tiene ruido, es decir, que viene con una señal de frecuencias altas mezclada ahí con esa señal de 50 hercios o 60 hercios, ¿vale? Entonces, estas frecuencias altas hay que eliminarlas y por ello necesitamos pasar por esos filtros, de tal manera que a la salida me quedaría una tensión así más limpia. Bien, el valor eficaz de aquí en Europa es de 230 voltios RMS, ¿vale? O eficaces. En otros países ya sé que son 115, 120, etc. Bien, el valor máximo de esta señal es siempre multiplicar el valor RMS, el valor eficaz, por raíz de 2, por 1,41. Y aproximadamente tendríamos un valor eficaz
un valor máximo de 325 voltios, ¿vale? El siguiente bloque que te vas a encontrar es el rectificador primario, encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua variable con una frecuencia doble a la entrada. Esta etapa de rectificación la tenemos aquí mediante esta pastilla de integrado, ¿vale? Este es el puente rectificador que viene integrado 4 diodos, ¿vale? Con el rectificador lo que conseguimos es que esa señal la vamos a rectificar y por lo tanto el semiciclo negativo lo convertimos en positivo, ¿sí? Entonces tendríamos eso así, ¿vale? Tendríamos eliminado totalmente los semiciclos negativos y tendríamos esta señal así, con un valor máximo que habría que descontar la caída de tensión en los diodos, podría pues, rondar pues eso, los 323 voltios aproximadamente. Luego, algunas fuentes incorporan un bloque corrector del factor de potencia. Recuerda que el factor de potencia es la relación entre la potencia activa, potencia real aprovechada por los equipos conectados, y la potencia aparente, que es la potencia suministrada por la red eléctrica. O sea, que si las dos potencias, activa y aparente, no son iguales, estamos aprovechando solo una parte de la potencia suministrada por la red. Las fuentes de alimentación conmutadas que no dispongan de este bloque suelen tener un factor de potencia bastante pobre, por ejemplo, en torno a los 0,65. O sea, que solo se está aprovechando el 65% de la potencia suministrada para que la fuente realice su trabajo. Esto se debe a que la corriente y la tensión no van en fase. Recuerda que los diodos, debido al filtro colocado después del rectificador, solo conducen corriente durante un breve periodo de tiempo que coincide con el valor de cresta de la tensión aplicada al condensador. En cambio, en las fuentes conmutadas que incorporan circuitos activos de corrección del factor de potencia, pueden tener un factor de potencia muy bueno, en torno a los 0,98, lo que quiere decir que la fuente está aprovechando el 98% de la potencia suministrada por la red para realizar su trabajo. Esta fuente, como puedes observar, no dispone del bloque corrector de factor de potencia. Luego te vas a encontrar el filtro primario, el cual amortigua la tensión eléctrica pulsante entregada por el rectificador para convertirla en corriente continua con una menor variación o rizado. Está constituido por uno o varios condensadores en paralelo y en ocasiones también se le añade una bobina. Bien, aquí tienes el filtro primario. Lo desempeña este solo condensador, como veis, es el condensador mayor de todos y es el condensador de filtraje del primario, el filtro primario. Es un condensador de 450 voltios y 150 microfarados. Con el filtro, por condensador, filtro primario, lo que conseguimos es que esta tensión no varíe tanto, no tenga estas variaciones tan acusadas, sino que lo que conseguimos con el condensador es que tengamos unas variaciones menos acusadas, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos un rizado, una tensión de rizado, pico a pico, a lo mejor de 20 voltios, una cosa así, 20 voltios, una cosa así. No hace falta que sea un rizado muy pequeño, no. Por eso los condensadores van a necesitar menos capacidad que con las fuentes lineales. Son condensadores que sí, van a tener que tener una tensión de trabajo, una tensión nominal mucho mayor, pues 400 voltios, por ejemplo, pero la capacidad no tiene que ser grandes. A lo mejor con 470 microfaradios sería más que suficiente, dependiendo un poco del tipo de fuente que queramos tener. El siguiente bloque es el correspondiente al interruptor de alta frecuencia. En este bloque o sección lo que se consigue es convertir la tensión continua en una tensión alterna cuadrada de alta frecuencia y siempre fija, gracias a un transistor o transistores trabajando en conmutación, es decir, en corte y saturación, cuyo funcionamiento es gestionado por un circuito integrado, el cual controla el ancho de los pulsos positivos y negativos, es decir, el ciclo de trabajo de la señal alterna generada utilizando la técnica de control PWM. De esta forma se consigue mantener la tensión de salida estable en el valor adecuado. En un próximo vídeo te explicaré todo con detalle. Bien, y este bloque de interruptor lo desempeña este transistor que ves aquí, alojado en este lateral, porque hace la función de disipador de calor. Está compuesto, como ves, por este transistor, ¿sí? A la etapa de conmutación lo que le llega es una tensión continua variable, ¿vale? Como habíamos visto, es una tensión que tiene una variación, más o menos así, entre un valor máximo y un valor mínimo, entre 323 y 300 voltios, por decir algo, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta etapa de conmutación? Bueno, pues trocear esta señal. Por eso a veces también hablamos de chopper, en inglés, de trocear esta señal para convertirla en una onda cuadrada y alterna, ¿vale? Vamos a ver cómo, cuando entremos en profundidad a analizar el circuito, cómo con esta señal y con transistores podemos conseguir, y con bobinas, lógicamente, con este transformador que vamos a ver a continuación, podemos conseguir una tensión cuadrada y alterna. Entonces esto lo dividimos, lo vamos troceando a una frecuencia elevada, por ejemplo, más de 20.000, 50.000 hercios, 50 kilohercios, ¿vale? Entonces, claro, aquí los trozos que vamos a tener, fíjate que este tiempo es el que dura una semionda. Y aquí en España, si son 50 hercios, pues este tiempo serían 10 milisegundos. 10 milisegundos. Si estoy utilizando una frecuencia para trocear esto de 50 kilohercios, esto quiere decir que esta señal que voy a trocear, el periodo de esta señal es 1 partido de 50.000, que son
20 microsegundos. O sea, que el tiempo de un semiperiodo sería 10 microsegundos. O sea que aquí estamos dividiendo todo esto en 1000 partes, trozos muy pequeños, ¿vale? Trozos muy pequeños. Bueno, yo aquí no lo voy a dividir en tantos trozos para que lo vean, ¿no? Pero esto sería más o menos así, chopeado, ¿vale? Entonces tendríamos esta señal así. Bien, pues esta señal, si la aplicamos a una bobina, vamos a ver que la bobina se va a cargar y descargar, cargar y descargar, y vamos a ver que se van a producir picos negativos de tensión. Por lo tanto, vamos a conseguir una onda, una tensión así, alterna, ¿vale? Alterna, debido a esa bobina a trabajar en conmutación. Otro bloque es el controlador, que suele estar constituido por un circuito integrado con varias funciones que ya te describiré, pero que la fundamental es la de generar la señal PWM en función de la tensión de salida. De forma tal que si la tensión de salida intenta disminuir, la señal PWM hace que la tensión alterna generada en el bloque de conmutación aumente el tiempo de paso de energía para que la tensión de salida no disminuya. Bien, este bloque controlador está desempeñado por esta parte de aquí, que como ves tiene su núcleo en este circuito integrado. ¿Vale? Este es el circuito integrado que controlará los pulsos PWM que se van a aplicar a este transistor que te comenté anteriormente. Y llegamos al bloque del transformador. Este bloque, constituido por un transformador de pulsos, tiene como función adecuar la tensión alterna generada en el bloque anterior en una tensión alterna adecuada para conseguir la tensión de corriente continua constante a la salida. Este transformador de pulsos tiene un tamaño y peso muy reducido al trabajar con señales alternas de frecuencia superior a los 20.000 Hz, ya que el núcleo es de ferrita y el bobinado, al trabajar con una frecuencia alta, su impedancia es mucho mayor que si trabajase con 50 o 60 Hz, como lo hacen los transformadores en las fuentes lineales, y por lo tanto necesita menos vueltas de hilo de cobre para realizar el bobinado y manejar corrientes de salida grandes. Bien, pues lo que conseguimos a la salida del transformador es una tensión más pequeña que la que tenemos en el primario, una tensión alterna, pero de valor, de pico a pico, un valor más pequeño, ¿vale? La tensión generada en onda cuadrada se aplica a este transformador de pulsos, ¿sí? Y este transformador de pulsos a su salida va a proporcionar una tensión más pequeña de alterna, pero ya adaptada a la tensión de salida. El siguiente bloque que se encuentra es el del rectificador secundario. La señal alterna de frecuencia alta es convertida a una tensión continua utilizando un rectificador de media onda, constituido por un simple diodo de conmutación rápida de tipo Schottky, ya que tiene que rectificar una señal de alta frecuencia. Necesitamos eliminar estos picos y con un diodo es más que suficiente. Ya te explicaré cuando entremos en detalle que con un diodo es más que suficiente, porque la frecuencia de la señal es muy alta y esa es la gran ventaja. Por lo tanto, con el diodo lo que conseguimos es tener una tensión continua, pero variable, ¿vale? Variable. Una tensión continua, pero variable. Este bloque rectificador secundario está desempeñado por este diodo que veis aquí. Es un diodo integrado doble Schottky y está alojado en este lateral, ¿vale? A veces se confunde con un transistor, no es un transistor, son dos diodos Schottky. Luego te encontrarás con el filtro de salida o filtro secundario necesario para disminuir el rizado de la tensión de salida del rectificador secundario, constituido normalmente por una bobina y un condensador de poca capacidad, ya que debe de filtrar una señal de alta frecuencia, con lo que la capacidad del condensador que se requiere es más pequeña. Bien, aquí puedes ver el bloque de filtro secundario. Se compone de todos estos condensadores que veis ahí en paralelo porque dispone de dos salidas. Y además, observa que hay una bobina que forma parte de ese filtro LC. Por último, nos encontramos con el bloque de aislamiento, dado que con el transformador se consigue una separación eléctrica entre el lado de alta tensión en su bobinado primario y el de baja tensión en su bobinado secundario. Cuando se realimente la tensión de salida al bloque controlador para que éste gobierne la señal PWM generada y se aplique al interruptor de potencia, se debe seguir aislando ambos lados del circuito y para ello es necesario un octoacoplador que cumple esa función. El bloque de realimentación lo constituye este PL431 que ya te hablé de él, ¿vale? Y que permite tomar una parte de la señal de salida y realimentarla a través de este octoacoplador y poder inyectarla aquí al controlador para que tome conciencia de la tensión de salida. Este controlador lo que va a hacer es adaptar el ciclo de trabajo para conseguir mantener siempre la tensión de salida en los valores nominales que hemos ajustado. Bien, aquí tienes un alimentador para un equipo electrónico y este alimentador, como puedes observar, también dispone de una fuente de alimentación conmutada. La señal de la red alterna se introduce por aquí y lo que quiero que veas es lo siguiente. Aquí tenemos separadas dos lados. Este sería el lado de baja tensión, y el lado de alta tensión, ¿vale? Separados por el transformador y además separados por este octoacoplador. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos totalmente separado la parte de baja tensión de la parte de alta tensión. La etapa de realimentación es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante porque aquí es donde interviene la modulación por anchura de pulsos. Sí. Entonces, si la tensión de salida disminuye, la fuente tiene que reaccionar para que aumente y sea constante. Es decir, que si yo coloco a la salida una resistencia más pequeña, estoy pidiendo más corriente. Pero lo que va a hacer la fuente es, al disminuir la resistencia,
disminuir la tensión, ¿vale? Porque la corriente va a seguir siendo la misma. No hay nadie que se lo haya dicho. Entonces, la primera intención de la fuente es achicarse, disminuir la tensión. Pero en cuanto a la tensión de entrada, en cuanto a la tensión, perdón, de salida disminuya, ¿qué va a ocurrir? Que la voy a realimentar. Y al realimentarla, voy a hacer que, utilizando un comparador, en ese comparador lo que voy a hacer es meter por aquí una tensión de referencia, que suele ser una tensión en diente de sierra, y meter una parte de la tensión de salida, ¿vale? Meter una parte de la tensión de salida. Una parte de la tensión de salida. Bien, y esta señal, de esa comparación de una señal de referencia en diente de sierra con una parte de la tensión de salida, vamos a hacer que esta señal que aplico aquí, que obtengo aquí, la voy a aplicar ni más ni menos que al transistor de paso, a ese transistor que va a funcionar como un interruptor, que va a ser un transistor NMOS, un transistor MOS de alta conmutación, de alta velocidad. Entonces, lo que estamos variando de ese transistor es el tiempo en que está conduciendo y en el que no está conduciendo. Ese transistor siempre está trabajando a la misma frecuencia. Es decir, que podemos tener una señal así, ¿sí? O podemos tener una señal así. Es decir, fíjate que este periodo es el mismo para esta señal y para esta, pero el tiempo en que está en alto la señal, es mayor aquí que aquí. ¿Dónde pasa más energía? Pasa más energía aquí que aquí, porque aquí está el inductor más tiempo cerrado que aquí. Por lo tanto, deja pasar más energía, por lo tanto tendríamos más tensión de salida. Fíjate. Entonces, vamos a poner aquí la comparación, Tenemos la señal la señal en diente de sierra, que aplicamos a este comparador, y la tensión de salida. Por ejemplo, esa tensión, que sería la tensión que nosotros queremos tener en la salida. Vale. Esa comparación, ¿qué va a ocurrir? Que mientras la tensión esta sea mayor que esta, satura positivo. Es decir, que lo que tenemos en la salida de esa comparación, es que ahí, es que el tiempo sería esto, estaría en alto y estaría en alto. Entonces, esta es la tensión que le estoy aplicando a este interruptor y la tensión que me va a dejar ahí aplicada. Y por lo tanto tendríamos la tensión de salida correcta. ¿Qué va a ocurrir si la tensión de salida quiere disminuir? O si va a aumentar, porque imagínate que la resistencia de carga aumente, pide menos corriente y la tendencia es que la tensión de salida aumente. Entonces, si la tensión de salida aumenta, ¿qué va a ocurrir? Que ahora la comparación, que tendríamos sería diferente. ¿Por qué? Porque el tiempo en que está en alto la señal, es más pequeño. Sobre este tiempo. Y la tensión que le estaríamos aplicando aquí al motor, al transistor, la tensión que le estamos aplicando ahí de control al transistor, le estaríamos diciendo que conduzca menos tiempo. Entonces, al conducir menos tiempo, el valor medio de esta señal va a ser más pequeño y la tensión de salida va a disminuir para que sea más o menos que la tensión que yo quiero. O sea que siempre vamos a tener una tensión de referencia constante, ¿vale? Vamos a tener una tensión que vamos a comparar y dependiendo de cómo sean las dos, pues vamos a tener una tensión. En condiciones normales, línea azul, pues el transistor estaría dando la tensión de salida normalizada. ¿Qué quiere disminuir o qué quiere aumentar? Lo que vamos a hacer es variar el tiempo en que está conduciendo el transistor y por lo tanto variamos la cantidad de energía o la cantidad de tensión que vamos a entregar a la salida. Y así se mantiene constante. Bueno, todo esto te lo explicaré con más detalle ya en un circuito con sus componentes, etcétera. Vamos a ver fuentes, desde las más fáciles hasta las más complicadas, ¿vale? En principio empezaremos por las fuentes más sencillas, que suelen estar en los cargadores, ¿vale? Los cargadores de móviles, por ejemplo, y las más complejas, como pueden ser una fuente de ordenador, también fuentes pues, de alimentación de aparatos, como impresoras. Por último, fíjate en que las fuentes conmutadas se pueden dividir en dos partes. Una sería un rectificador que convierte la tensión alterna de la red en una tensión continua. Y por otro, un convertidor de corriente continua a corriente continua. Este convertidor es conmutado y hay diferentes configuraciones, como vamos a ver. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale a me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Hasta luego. Bueno, chicos, ya es la hora. Vamos a descansar un poquito. Ya está subido el trabajo práctico, ¿no? Para que lo hagan. Trata de reguladores. Y ya, si Dios quiere, la clase que viene arrancaríamos con parte digital para que encaremos la programación de esos famosos Arduino. Profe, Sí, una pregunta rápido. Para el ejercicio 1, hay que considerar hay que hacerlo igual, digamos, como lo explicaba en el video ese que nos mostró usted, el tema de los cálculos. ese es el ejercicio 2. El Vos, ejercicio perdón, 1, sí. sí, es de Teórico, una explicación definición teórica. teórica. Claro, Sí, para el ejercicio 2 tienen que tomar de base
el video ese, donde está la secuencia de cálculo. Entonces no le llevamos el apunte a la relación de transformación que ha puesto ahí, ¿o sí? Lo que pasa es que esa relación de transformación que está ahí es para que transforme de 220 a 15 voltios. Ah, Por eso pero... está esa Claro, claro. relación. Sí, no, sí, eso no me quería saber porque después todo lo demás, yo ya lo hice más o menos el cálculo y dan los mismos valores del video. Claro. Lo único que yo he observado es que en la simulación, en vez de dar un rizado de 1 voltio pico a pico, da de 2 voltios pico a pico. Es lo único que Ah, observé. sí, puede ser. Bueno, chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Para los que no cursan control y los que cursan control, descansamos 10 minutitos y arrancamos. Listo, profe. Buenas noches. Luego. Chao, que anden bien. Buenas noches.